¿Qué tal, amigos de Mobility Hub? Me presento. Mi nombre es Daniel Anguiano, soy ingeniero en el equipo de EV Mexican. Y mi compañero, ingeniero José Cano. Ok. Nosotros vamos a ser sus instructores de este curso de Mobility Hub. Vamos a estar tratando en este tema, vamos a ver conceptos básicos de electricidad. Pero antes de adentrarnos a todo este mundo de la electromovilidad, hay que tocar base con algunas nociones que veremos. Prácticamente vamos a ver los conceptos de voltaje, resistencia, amperaje, circuito serie, circuito paralelo. Estos temas los vamos a abarcar y a llevar de la mano junto con medidas. Por ejemplo, aquí vamos a ver batería de alto voltaje, vamos a hacer unas ciertas mediciones en voltaje, amperaje y vamos a tratar de ver arreglos para poder que se apliquen estos conceptos para poder realizar medidas más exactas. Y aparte adquiriremos habilidades para el manejo de todas estas tecnologías. Y también veremos todo lo que es la electromovilidad hacia la funcionalidad de los vehículos eléctricos e híbridos. Como primer punto, Daniel, ¿qué es la electricidad? Bueno, pues yo tengo entendido como que la electricidad es, pues ahora sí que es un tipo de energía básicamente que podemos ver. Por ejemplo, tenemos voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente directa. Digo, se maneja, puede ser voltaje o muchos dicen que es voltaje, pero es corriente en sí, la que se va alternando, la que va en forma directa. ¿Tú qué tienes como entendido de electricidad? Sí, es una energía que a través de un conductor o una masa recorren ciertos electrones a través de ella y generan estas fuerzas, corriente y voltaje. Corriente y voltaje, unos conceptos demasiado interesantes que prácticamente yo creo que aquí los vemos de diario, ¿no? Digo, queremos hacer una medición de batería, ¿qué tenemos que checar? Oye, chécale el voltaje, cuánto tiene la celda, cuánto tiene cada módulo. Y pues en corriente, pues ahora sí que, oye, ¿cuánto pasa de corriente? ¿Tiene picos de voltaje? Sí. ¿O qué está pasando, no? Entonces, digo, el voltaje es una medida, ¿cómo decirlo? ¿Tú qué tienes entendido como voltaje? Pues voltaje vendría siendo lo que es la fuerza o la reacción al movimiento de los electrones. Digo, y pues unidad de medida viene siendo el volt. Exactamente. Y ya el amperaje, pues es básicamente el flujo de la corriente, ¿no? Digo, ahorita no me acuerdo bien la medida exacta, pero es de 1 por 10 a la 16. A la 16. Entonces, digo, es una medida que, si te pones a pensarlo, cuando hicieron esa medición de qué es el amperaje, cuando hicieron la medición de amperaje, pues nos estamos yendo a 1930 por ahí. Entonces, digo, ¿cómo hicieron esta medición, no? Digo, tan exacta que te dice que es 1 a la 16ava. Entonces, sí, porque estamos de acuerdo a que pasaban bastantes electrones a través de un segundo y a esta unidad de medida le pusieron ampere. Sí, o sea, digo, es algo importante que cuando te pones a pensarlo bien, son medidas y son conceptos que ya tenemos desde hace mucho, que ahorita, entonces yo digo, oye, pues ¿cómo mido el ampere? No, pues lo mido con una pinza amperimétrica, pero en ese entonces, ¿cómo lo medían? Si no existían ese tipo de... Y gracias a todos estos descubrimientos vienen también otros conceptos como la resistencia eléctrica que se opone a través de este flujo. Sí, digo, ahora sí que mientras, es por ejemplo los cables. Si yo tengo un cable más chiquito, de un calibre, no sé, un calibre 20 por así decirlo, sí, y quiero pasar 400 volts, pues para empezar se va a sobrecalentar el cable porque no es para eso el cable. Entonces tenemos que hacer unas ciertas mediciones, tenemos que jugar con fórmulas, tanto por ejemplo, me ha tocado hacer mediciones de cable para ver qué tipo de cableado es. Y tienes que ver de cuánto a cuánto tienes que ver. Vaya, la distancia entre punto y punto. Tienes que ver el amperaje que va a consumir el aparato que estás poniendo. Tienes que ver, ahora sí que más cosas que involucran toda la fórmula de cableado. Y bueno, Daniel, estos tres conceptos, estos tres fundamentos se relacionan tanto entre sí que hubieron científicos, físicos, ingenieros que investigaron todas estas leyes o el principio de estas, y una de las leyes más fundamentales de la electricidad es la ley de Ohm, donde se relaciona el voltaje, el amperio y la resistencia. Sí, y básicamente ahora sí que es un triangulito que en la parte de arriba es voltaje, en la parte de abajo es resistencia y es amperaje.
Yo cuando me aprendí la ley de Ohm, que me dijeron, tienes que hacer el triangulito, ¿sabes cómo me la aprendí yo? ¿Cómo te lo aprendiste, Daniel? Como vida reina Isabel. Digo, ya ahorita ya está muerta, pero básicamente es una fórmula y es algo que se te queda. Porque al momento de que tú lo escribes, dice, oye, pues ¿cuál iba arriba? Ah, pues es voltaje. ¿Por qué? Pues porque es vida reina Isabel. Y digo, es básico eso y es algo que se te queda. Digo, así sinceramente a mí se me quedó. Y para el estudio de circuitos eléctricos es una fórmula que se utiliza desde a nivel técnico, a nivel ingeniería y a nivel desarrollo, porque así podemos tener un arreglo de baterías y podemos utilizar la ley del Ohm. Sí, inclusive para poner focos, ¿no? Digo, ¿cuánto te consume? ¿Qué tanto voltaje pasa? Si lo pones en circuito serie, pues no es el mismo voltaje. ¿No? Ni el amperaje. El amperaje al ponerlo en estilo paralelo. Entonces digo, ahí tienes que empezar a jugar con conceptos y con medidas, al igual que con leyes. Y otra ley importante, porque vamos a ver motores, es el tema de la potencia. Y la potencia, los HP, los famosos HP. ¿Tú qué tienes entendido como un HP? Pues son Bueno, aquí, ojo, hay mucha gente que dice son los caballos de fuerza. Pero en sí, los HP son los caballos, son los caballos de potencia. Ya no. Entonces digo, es algo ya que todo el mundo ya tenemos, que es caballos de fuerza, pero la realidad son caballos de potencia, lo que estamos viviendo. Sí, prácticamente la ley del watt viene siendo un triangulito muy similar, en donde interactúa lo que es la potencia, que su medida es el watt, y en la parte de abajo tenemos lo que es amperaje y voltaje. Y pues ya en la parte de arriba, pues ahora sí que la potencia, ¿no? Potencia. El watt. ¿Qué te puedo platicar? Mira, ¿te han dicho o te ha tocado a ti hacer mediciones de baterías? Sí. ¿Cómo las has hecho tú? Pues la mayoría de las veces sacamos voltaje nominal, amperaje, pero también tenemos que ver la potencia que nos va a generar ese paquete de baterías. Sí, digo, y también muchas personas creen que el voltaje de descarga es el voltaje mínimo, cuando están en por así que todo lo incorrecto, ¿no? El voltaje que manejamos siempre en los módulos de baterías es el voltaje máximo, pero a este voltaje máximo siempre le restamos porque normalmente la batería se tiene que cargar hasta el 90% y la descarga tiene que ser del 10 al 20%. Digo que ahí siempre nosotros recomendamos que la descarga de la batería sea hasta el 20%, pero mucha gente ya, ahora sí que de emergencia, se puede dar hasta el 10%, ¿no? Entonces, pero ese 10% del voltaje que estamos manejando es el voltaje nominal. Porque el voltaje mínimo, si llegamos a descargar una batería hasta el voltaje mínimo, ¿qué puede pasar, Cano? Un cortocircuito interno dentro de su celda. Exactamente, entonces digo, siempre hay que tener mucho cuidado. Y digo, esto es algo parte de lo que estamos abarcando, pero parte del temario que vamos a seguir viendo con ustedes puede ser, por ejemplo, mira, no sé si me quieres comentar tú. Sí, dentro de todo este temario que nos van a estar acompañando, no nada más es teoría, vamos a hablar sobre movilidad eléctrica, eficiencia, pérdidas de la energía en diferentes sistemas de propulsión, densidad energética y algunos sistemas de flujo de energía. Digo, casi todos estos temas van basados más en enfoque, o bueno, nosotros le tratamos de dar enfoques a algo que se puede ver, que se puede medir, como en este caso, para estos temas vamos a utilizar baterías. Entonces, vamos a tratar de que no solamente tomen la parte teórica, sino que la vayan viendo en parte práctica. Digo, aquí en las instalaciones tenemos de todo para poder hacer este tipo de prácticas y pues básicamente cuando gusten pueden venir a hacer aquí mediciones. Inclusive vamos a estar desarmando jacks, vamos a bajar baterías de un Prius, vamos a ver inversores, digo, pero partes que quitamos nosotros para poder enseñarlas totalmente su función. Así es, Daniel, y en todo esto trataremos de generar habilidades y conceptos y sobre todo el dominio de todas estas tecnologías con seguridad. Sí, porque no solamente es ver los conceptos, ¿no? Pues que si no los aplicas, pues de nada te sirve saberlo si no lo sabes aplicar, ¿no? Entonces, tratamos mucho aquí en Mobility Hub de que todos estos conceptos se lleven a la par de una práctica, ¿no? Así es, Dani, como tú dices, aquí en EV Center, por parte de Mobility Hub, vamos a hacer diferentes tipos de prácticas que
las iremos exponiendo en los siguientes capítulos.